¿Cómo pudo un ejército de niños esclavos, arrancados de sus familias, convertirse en la fuerza de combate más temida del Imperio Otomano? ¿Qué secretos se esconden detrás de su entrenamiento espartano, capaz de forjar soldados tan letales que llevaron al imperio hasta las puertas de Viena? Hoy desentrañaremos los misterios del Devşirme, la espina dorsal del ejército otomano, y cómo miles de niños cristianos fueron convertidos en los guerreros más leales del Islam. Desde los campos de Serbia hasta las aldeas de Grecia, los emisarios turcos buscaban a su próxima cosecha de soldados. Niños de apenas 8 años eran arrebatados de sus familias, desterrados hacia tierras desconocidas y sometidos a un régimen de entrenamiento brutal al que pocos sobrevivirían. Pero aquellos que lo lograban se convertirían en algo más que soldados. Eran los genízaros, los guerreros del sultán, y su historia es una de las más fascinantes y oscuras del mundo antiguo. ¿Qué transformó a estos niños en soldados de élite? ¿Cómo era su vida dentro de los muros de la Themi-Oglani, el lugar donde se forjaban sus cuerpos y mentes? ¿Y cómo pudo una unidad militar, nacida del secuestro y la esclavitud, convertirse en una fuerza tan poderosa que llegó a desafiar a los propios sultanes que los crearon? A partir del siglo XIV, mientras el Imperio Otomano extendía su dominio sobre vastas regiones de Europa del Este, sus ejércitos, originalmente compuestos por una caballería de arqueros, empezaron a mostrar sus limitaciones en las grandes campañas militares. Fue entonces cuando los líderes otomanos idearon un nuevo y terrible método para fortalecer su fuerza de combate: el Devşirme, un tributo de sangre, en el que niños cristianos eran capturados y llevados al corazón del imperio. Cada 3 o 5 años, emisarios del sultán recorrían las aldeas de Serbia, Grecia y Albania, seleccionando a los más saludables y fuertes entre los hijos de los cristianos. No era un simple secuestro, era una operación meticulosa y organizada, donde entre 15.000 y 20.000 niños eran arrancados de sus hogares cada año. Estas almas jóvenes, con edades entre los 8 y 18 años, eran el tributo que los pueblos conquistados debían pagar al sultán, un precio por su vida bajo el yugo otomano. Una vez llegados a Constantinopla, la capital del imperio, comenzaba el proceso de transformación. Desnudos y despojados de su identidad, estos niños eran renombrados con nombres musulmanes y circuncidados. Para los más fuertes y aptos, su destino estaba sellado: entrenarse para convertirse en genízaros, una infantería élite que respondía directamente al sultán. El entrenamiento genízaro era una de las pruebas más duras que un ser humano podía enfrentar. Durante 14 años, los jóvenes soldados eran sometidos a una disciplina estricta, equiparable a la agogé espartana, donde solo los más duros sobrevivían. Primero, pasaban 5 años con familias turcas en las zonas rurales de Anatolia y Rumelia, donde se acostumbraban a la vida musulmana y a las rigideces del campo. Luego, los que superaban esta primera etapa eran enviados a los barracones de la Themi-Oglani en Estambul, Gallipoli o Adrianópolis. Allí, su formación se intensificaba. Los ejercicios físicos eran tan rigurosos que sus cuerpos se forjaban como el acero, mientras que el adoctrinamiento religioso y el estudio del sistema de gobierno otomano se convertían en el pan de cada día. La Guerra Santa, la Gaza, no solo era un deber religioso, sino también un incentivo para la expansión y el fortalecimiento del imperio. La vida de un genízaro no solo estaba marcada por el entrenamiento militar. En sus años de formación, también debían realizar tareas de limpieza, transporte de suministros y mantenimiento del orden público. Estos guerreros, aún en proceso de formación, eran también los guardianes de la paz en tiempos de guerra. Cuando el proceso de entrenamiento llegaba a su fin,
Los jóvenes soldados se enfrentaban a un último y humillante ritual, una bofetada y un tirón de orejas. Era la prueba final, un símbolo de su completa sumisión al sultán y al imperio. A partir de ese momento, dejaban de ser niños secuestrados y se convertían en genízaros, guerreros devotos al servicio de la sublime puerta. Los genízaros no eran solo soldados, eran una especie de monjes guerreros, entrenados desde pequeños para matar, adoctrinados para servir hasta la última gota de su sangre. Equipados con arcabuces, picas y otras armas modernas, estos guerreros eran temidos en todo el mundo conocido. Eran los principales actores en la expansión del Imperio Otomano. Desde la caída de Constantinopla hasta las campañas en Europa del Este, donde llegaron a las puertas de Viena. Sin embargo, a pesar de su formidable destreza militar, el número limitado de genízaros fue una de las razones por las que el imperio sufrió derrotas significativas, como la batalla de Lepanto en 1571. Aquí, algunos genízaros incluso desertaron para reunirse con sus familias en Grecia, un reflejo de los conflictos internos que eventualmente erosionarían la unidad de esta élite militar. A medida que el Imperio Otomano crecía, también lo hacía el poder e influencia de los genízaros. Durante los siglos XVI y XVII, esta unidad acumuló un poder político sin precedentes, derrocando y proclamando sultanes a su voluntad. El cambio en la estructura del imperio, con los sultanes dejando de encabezar las batallas y delegando su mando, permitió que los genízaros se convirtieran en un verdadero poder de facto dentro del imperio. Sin embargo, el estatus de los genízaros comenzó a cambiar con la entrada masiva de musulmanes en sus filas, diluyendo la disciplina y el enfoque que alguna vez caracterizó a esta fuerza de élite. El proceso de reclutamiento se relajó y los genízaros, en lugar de ser una unidad de combate temida, empezaron a convertirse en una facción política corrupta y descontrolada. El desenlace de esta historia llegó en 1826, cuando el sultán Mahmud II decidió erradicar la amenaza que representaban los genízaros. En un evento conocido como el auspicioso incidente, el sultán ordenó la masacre de los genízaros, marcando el fin de una era. Miles de ellos fueron asesinados o exiliados y el cuerpo fue abolido para siempre. Así terminaba la historia de los genízaros, una historia que comenzó con el secuestro de niños inocentes y terminó con su transformación en una fuerza que, por siglos, cambió el curso de la historia. Los genízaros, formados en las sombras del imperio, eran una paradoja de su tiempo. Guerreros cristianos convertidos en musulmanes, esclavos que se convirtieron en maestros, leales al sultán hasta su último aliento, y sin embargo, también fueron su mayor amenaza. Hoy, su legado aún resuena en las páginas de la historia, recordándonos cómo el poder, cuando no se controla, puede llevar incluso al más formidable de los ejércitos a su propia destrucción.